Dicen que el hogar es donde está el corazón. Pero, ¿qué pasa cuando te echan el corazón al garaje, lo meten en cajas, lo olvidan e incluso lo sustituyen? Hace 3 años, tras el accidente de coche de mi hijo Jordan, me mudé a su casa para ayudarle durante su recuperación. Su mujer, Ana, insistió. Será temporal, solo mientras se recupera. No pedí mucho. Pero entonces no sabía que me estaba metiendo en un juego que no conocía, hasta que los padres de Ana se mudaron sin previo aviso. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Mi maleta en el porche, mi nombre borrado del buzón, las cerraduras cambiadas sin decir nada. ¿Lo que Ana no sabía? Que yo seguía siendo el dueño de la casa. Pulsa el botón de suscribirse para seguir mi historia. Porque lo que hice a continuación todavía les pone los pelos de punta. Empecemos por el principio. Todo empezó con una sugerencia suave, como la mayoría de las traiciones. Mamá, ¿por qué no te quedas en la habitación de invitados?, dijo Jordan, con esa sonrisa cansada que no había vuelto a aparecer desde el accidente. Te resultará más fácil estar cerca y Ana cree que es lo mejor. Ana sonrió a su lado, con los labios apretados, pulida, profesional. Siempre profesional. Sus palabras estaban recubiertas de azúcar, pero sus ojos nunca sonreían. Tendrás tu propio espacio, solo queremos que estés cómoda mientras Jordan se recupera. Cómoda. Esa palabra resonaba como una falsa promesa. La habitación de invitados era pequeña, encajada entre el lavadero y el baño. La cama era dura, las cortinas finas y el armario ya estaba medio lleno de cosas que no eran mías. Me dije a mí misma que no pasaba nada. Al fin y al cabo, no estaba allí por el lujo, estaba allí por Jordan. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que crié sola después de que su padre falleciera en el invierno de 1998, cuando apenas tenía 10 años y todavía me llamaba mamá, en público. En aquel entonces era enfermera, todavía trabajaba en turnos de noche, haciendo malabarismos con la fiebre, las intravenosas y las reuniones del consejo escolar. Había trabajado turnos dobles para pagarle la universidad. Me había saltado las vacaciones y vendido mis joyas cuando las facturas de la matrícula se acumulaban. Le di todo porque eso es lo que hacen las madres, en silencio, de buena gana, sin esperar aplausos. Solo un poco de respeto. Un pequeño lugar donde estar. Y al principio, Ana me había mostrado amabilidad. Flores frescas en un jarrón. Té de hierbas en la despensa. Gracias por todo, Elaine, me decía después de cenar, con las manos juntas como una princesa. Pero poco a poco, esas palabras dejaron de salir. Una noche se olvidó de dejarme un plato. Al día siguiente, hizo un comentario sarcástico sobre cómo doblaba las toallas. Oh, las preferimos así, dijo, volviéndolas a doblar como si yo lo hubiera hecho mal. Como si no hubiera doblado toallas durante 3 décadas mientras hacía malabarismos con las cartas médicas, la quimioterapia y un niño en crecimiento. Jordan no decía mucho. Se sentaba en silencio, frotándose la cicatriz del hombro izquierdo que le había quedado del accidente, apartando la mirada cada vez que aumentaba la tensión. Me decía a mí misma que todavía estaba recuperándose. Que el silencio no era abandono, era dolor. Pero luego llegaron los susurros detrás de las puertas. Las conversaciones a medias en la cocina que se interrumpían cuando yo entraba. El tono seco entre Ana y su madre por teléfono, las frecuentes menciones al espacio y los límites, y cómo no es sano depender de ella para siempre. Un jueves por la tarde, volví de la tienda, donde había comprado las cosas que le gustaban a Ana, la leche de soja y las galletas sin gluten, y allí estaban. Los padres de Ana. De pie en el vestíbulo con maletas con ruedas a juego y un aire de superioridad. Oh, dije, sorprendida. ¿Están de visita? Ana levantó la vista de su teléfono, con indiferencia. Se mudan aquí. Solo por un tiempo. Será estupendo tener a los 2 padres bajo el mismo techo. Los 2 padres. Como si yo todavía formara parte de esa ecuación. Miré a Jordan. Él miró al suelo. No discutí. No entonces. Solo llevé las bolsas de la compra a la cocina como un buen fantasma. Como alguien que ya estaba medio olvidado.
Durante los días siguientes, mi mundo se redujo a un rincón. Los padres de Ana se apoderaron del salón, de la mesa del comedor, de la cocina. Tenían opiniones sobre todo. Cómo cocinaba, cómo vestía, incluso el ruido extra que hacía mientras tomaba el café por la mañana. Mi sitio en la mesa desapareció. Mi nombre se borró de los mensajes de grupo. Y una noche, tras un silencio especialmente tenso durante la cena, volví a la habitación de invitados y encontré mi maleta cuidadosamente hecha sobre la cama. Encima había una nota escrita con la letra cursiva y elegante de Ana. Creemos que es hora de que busques un lugar para ti. Ha sido maravilloso tenerte aquí, pero necesitamos espacio para crecer como familia. Necesitamos espacio. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. Tan cruel en su cortesía. Esa noche, me senté en mi coche, aparcado a 2 manzanas, porque no podía soportar dormir en una casa donde ya no me querían. Observé las ventanas iluminadas con una cálida luz amarilla, las siluetas de las personas que se movían en el interior, riendo, probablemente. Viviendo. Mientras yo estaba sentada en el frío. No lloré. Todavía no. En cambio, abrí la guantera, saqué la carpeta de cartón que había guardado desde la muerte de mi marido. La escritura. Los registros de la propiedad. Todo a mi nombre. Ana no sabía que Jordan nunca lo había cambiado. Que incluso después de pagarlo, insistió en que se quedara conmigo. Por todo lo que has hecho, me dijo, entregándome el último cheque. Te lo mereces. Y era cierto. Miré fijamente ese papel a la tenue luz del salpicadero. Mi nombre, impreso en letras mayúsculas. No me reconfortó, pero me dio estabilidad. Me recordó que no era impotente. Solo estaba callada. Hay una diferencia. A la mañana siguiente, antes de que se despertaran, hice 2 llamadas. Una a un agente inmobiliario. La otra a una empresa de mudanzas. No cerré ninguna puerta de golpe. No grité. Ni siquiera hice las maletas haciendo ruido. Pero cuando Ana entró en la cocina con su bata de diseño, bebiendo el café que yo solía prepararle, el cartel de Se vende, ya estaba en el jardín. Y yo ya me había ido. El primer mensaje llegó justo después del mediodía. Hola mamá, ¿todo bien? Ana dice que te has ido temprano. Era de Jordan, por supuesto. Seguía intentando mantener la paz. Seguía fingiendo no ver el fuego que él mismo había ayudado a avivar. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar sobre el teclado, pero no respondí. No sabía qué decir que no nos separara aún más. O tal vez ya estábamos separados y él simplemente no se había dado cuenta de la grieta. En lugar de eso, me senté en la mesa de la esquina de una pequeña cafetería del centro, un lugar al que no había ido en años. Solía quedar aquí con mi amiga Lisa cuando las 2 teníamos la pausa para comer en el hospital. Tomábamos un café horrible y nos reíamos de los pacientes imposibles, de los pies cansados, de los sueños que habíamos dejado en suspenso por nuestras familias. Lisa se mudó a Florida hace 5 años. Me envía un mensaje cada Navidad. La camarera me trajo una taza recién hecha. Tenía unos ojos amables y no me metió prisa, aunque solo había pedido una tostada. El mundo exterior seguía moviéndose, madres con cochecitos, estudiantes con auriculares, parejas discutiendo sobre facturas, comida para llevar o amor, pero dentro de esa cafetería, el tiempo se detuvo lo suficiente para que pudiera respirar. A continuación llamé a Janet, mi agente inmobiliaria. Era la misma mujer que les vendió a Jordan y Ana su primer piso. Se acordaba de mí. Suenas diferente, Elaine, dijo tras un momento de silencio. Lo estoy. Bueno, entonces, respondió con brío. Manos a la obra. El anuncio se publicó esa misma noche. Las fotos ya estaban archivadas de una tasación que había hecho un año antes. La casa tenía un amplio patio trasero, encimeras de granito y una de esas cocinas abiertas de las que Ana siempre había presumido. Recuerdo haber fregado los suelos durante horas cuando vino el tasador. Jordan dijo que la cocina sería ideal para recibir invitados. Solía imaginar a mis nietos corriendo descalzos por el pasillo. Es curioso cómo los sueños como esos mueren en silencio. Sin ceremonia.
Solo silencio. Cuando Ana vio el cartel en la entrada, con letras rojas brillantes sobre un poste blanco inmaculado, yo estaba sentada en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, con los pies recogidos bajo mí, contemplando la puesta de sol desde un balcón que no tenía que compartir. Mi teléfono empezó a vibrar. Primero Jordan. Luego Ana. Luego Ana otra vez. Mensajes de voz, mensajes de texto, llamadas perdidas. Los vi acumularse como una pila de disculpas no dichas que no tenía ningún interés en abrir. Al final, reproduje uno. Mamá. ¿Qué demonios está pasando? Hay un cartel en el jardín. Los vecinos están haciendo preguntas. Por favor. Llámame. Su voz era tensa, presa del pánico, pero no sabía si era por preocupación o por vergüenza. Quizás ambas cosas. Quizás, por fin, se había dado cuenta de que algo no iba bien. Al día siguiente, Ana llamó desde un número diferente. Respondí, no por curiosidad, sino por claridad. Quería escuchar el sonido de su desesperación. Solo una vez. No puedes hacer esto, dijo con voz tensa pero controlada. Vivimos aquí. No, respondí con calma. Tú te quedaste allí. Yo vivía allí. Hubo una pausa. Luego volvió el tono cortante. Esto es mezquino. Vengativo. Jordan no te perdonará. Casi me echo a reír. ¿El mismo Jordan que me veía cargar con la compra mientras Ana criticaba la marca? ¿El mismo hijo que apartaba la mirada cuando me excluían de las cenas, las conversaciones y los planes familiares? De repente, su perdón me pareció una moneda que ya no necesitaba. No busco tu perdón, dije. Reclamo la paz. Destruirás esta familia. No, Ana. Tú ya lo has hecho. Colgué el teléfono. Jordan volvió a enviarme un mensaje al tercer día. ¿Podemos hablar? ¿A solas? Le dije que nos reuniéramos en el parque cerca del hospital donde solía trabajar. El mismo banco donde solía comer sándwiches en mi descanso, viendo a los pájaros saltar entre las migas de pan. Llegó tarde. Parecía más delgado, más viejo. El dolor cambia a un hombre. También lo hace la cobardía. Mamá, comenzó, sentándose con pesadez. Esto es una locura. ¿Lo es? Titubeó. Ana no quería echarte. Ella me hizo la maleta, Jordan. Apretó la mandíbula. No tenía respuesta. Y, por primera vez, no llené el silencio por él. Lo dejé ahí, como un veredicto. No lo sabía, dijo finalmente. No realmente. No querías saberlo. Entonces me miró de verdad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque te lo he dicho, Jordan. Durante años. Pero tú dejaste de escuchar. Se frotó las manos y se quedó mirando la hierba. ¿A dónde iremos? Me encogí de hombros. Hay un piso de alquiler al final de la calle. Es bonito. Tiene buena luz. Me miró como si lo hubiera traicionado. Pero yo no sentía culpa. Solo la lenta satisfacción de haberme elegido a mí misma después de décadas de invisibilidad. ¿De verdad la has vendido?, preguntó, casi en un susurro. He firmado los papeles esta mañana. Asintió con los ojos vidriosos. Ella estará furiosa. Tiene motivos para estarlo. No me preguntó el nombre del comprador. No hacía falta. Ya no era su casa. Cuando se marchó, me quedé en ese banco durante mucho tiempo. Observando los mismos pájaros. Escuchando el mismo viento. Y, por primera vez en años, me sentí en paz. Completa. Ellos habían ocupado mi lugar en la casa. Pero yo había recuperado mi lugar en el mundo. La noticia se extendió rápidamente. No porque yo dijera nada, sino porque Ana no podía contener la voz. Nunca había aprendido a perder con elegancia, y ahora todo el vecindario lo sabía. Al parecer, gritó a los de la mudanza. Los acusó de robo cuando vinieron a embalar el juego de comedor, mi juego de comedor, comprado el año en que Jordan se graduó en la universidad.
Llamó a la oficina del agente inmobiliario 2 veces por hora exigiendo información, con amenazas apenas veladas bajo una histeria cortés. Al tercer día, estaba de pie en la entrada con el teléfono en una mano y una copa de vino en la otra, paseándose descalza como un fantasma perdido a la luz del día. Jordan, hay que reconocerlo, había dejado de intentar arreglarlo. O tal vez simplemente no sabía cómo. Me imaginé la conversación entre ellos, él preguntándole por qué lo había hecho, ella negándolo, desviando la atención, calificando mi desahucio como un malentendido. Ese era su talento, redefinir la crueldad con palabras suaves. Pero esta vez no había forma de limpiar la verdad. La venta se había cerrado. Los papeles estaban firmados. Los nuevos propietarios, una joven pareja que esperaba su primer hijo, se mudarían en una semana. Eso le daba a Ana el tiempo justo para desmoronarse. Me quedé en mi habitación del hotel. No me escondía, solo observaba. Veía desde la distancia cómo llegaban las llamadas, amigos, familiares, las voces preocupadas de siempre que habían guardado silencio cuando yo dormía en la habitación de invitados junto a la lavadora. Es curioso cómo la gente solo se da cuenta de las cosas cuando causan un escándalo. Carol, mi antigua vecina, fue la primera en llamar con sinceridad. Había estado observando cómo se desarrollaban los acontecimientos desde el otro lado de la calle. Solíamos intercambiar guisos y consejos de jardinería antes de que Ana prohibiera los setos que me gustaba plantar. Elaine, me dijo con delicadeza. Solo quería que supieras que has hecho lo correcto. Gracias. Está diciendo a todo el mundo que has tenido una crisis nerviosa. Sonreí. Que lo diga. Que lo digan todos. La verdad sobreviviría a sus rumores. Más tarde, esa misma tarde, volví a la casa por última vez. Le había pedido al agente inmobiliario una hora de privacidad antes de la última visita. No era para despedirme, eso ya lo había hecho en mi corazón, sino para recuperar algo que a nadie se le ocurriría buscar. En el armario de arriba, detrás de una pila de mantas olvidadas, había una caja de zapatos. Estaba rayada y polvorienta, cerrada con una cinta deshilachada. Dentro había cartas. Había docenas. De Jordan. Dibujos hechos con crayones cuando tenía 5 años, en los que escribía, «Te quiero, mami», con letra temblorosa. Tarjetas de cumpleaños, notas del Día de la Madre, disculpas garabateadas en el instituto. Una, doblada en 4, decía. Perdón por mentir. Tenías razón. Con amor, J. Las leí una por una, despacio, con los dedos rozando los bordes como si fueran viejas heridas. No las cogí por nostalgia. Las cogía porque Ana no las guardaría y Jordan podría olvidar que existían. Dejé todo lo demás. La casa ya no era mía, pero en realidad nunca fue suya. Cuando cerré la puerta tras de mí, un coche entró chirriando en el camino de entrada. Ana salió, otra vez descalza, con el pelo revuelto y el rímel corrido como ceniza bajo los ojos. No tienes ningún derecho, siseó. Me volví hacia ella. Tranquilo. Imperturbable. Íntegro. Tengo todo el derecho. Esta casa era mía. Jordan vivía aquí. Y yo lo crié. Pagué su universidad. Cubrí tu entrada con mi fondo de jubilación. Trajiste a tus padres a vivir aquí y me echaste. No te debía nada. Se acercó más. Bajó la voz. ¿Sabes lo que has hecho? Sí, dije. Por una vez, lo sé. La rodeé y me dirigí a mi coche. Ella no me siguió. No entonces. Pero sus amenazas sí. Cuando volví al hotel, tenía 4 mensajes de voz. Uno de ella, uno de su madre y 2 de Jordan. Cada uno más frenético que el anterior. Dice que le has robado la casa. Está hablando con un abogado. No sé cómo detenerla. No respondí. En su lugar, llamé a Thomas. Era el amigo más antiguo de Tom y lo más parecido a una familia que me quedaba en el mundo legal. Se encargó del papeleo tras la muerte de Tom. Se encargó de mi testamento. Lo sabía todo. Está mintiendo. Me dijo después de que le explicara todo. No tiene nada.
Técnicamente, ni siquiera tenías que avisarles, nunca figuraron en la escritura ni en el contrato de alquiler. Aún así, le dije. Lo va a intentar. Déjala, respondió. Tú has cumplido la ley. Y la ley favorece la verdad, no las rabietas. Esa noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, los compradores tomaron posesión de la casa. Enviaron una tarjeta de agradecimiento a mi agente inmobiliario, diciendo que se habían enamorado de los rosales del jardín delantero. Podemos sentir la historia de esta casa, escribieron. La cuidaremos. Era más de lo que Ana había dicho nunca. Más tarde, esa misma semana, Carol me envió una foto. Los padres de Ana cargando un camión de mudanzas. Sin lágrimas, sin despedidas. Solo una derrota silenciosa. Ella lo había apostado todo por una permanencia que no se había ganado. Jordan llamó por última vez. Dejé que sonara y luego escuché el mensaje. No sé qué decir. Creo que tenías razón. Solo desearía que no hubiera tenido que ser así. Susurré a la habitación vacía. Yo también. Pero algunas cosas tienen que romperse antes de poder sanar. Y yo ya había dejado de sangrar por gente que me veía como papel pintado, útil, silenciosa y fácil de ignorar. No era venganza. Era reclamación. No robé la casa. Simplemente la recuperé. La carta llegó 2 días después. Papel grueso de color crema, letra formal, el tipo de sobre que finge no tener colmillos. Olía a dinero y desesperación, el olor de alguien que intenta ganar una batalla que ya ha perdido. Era del abogado de Ana. La abrí lentamente, en el pequeño escritorio de mi habitación de hotel, con el vapor saliendo del té que había preparado demasiado amargo. El hotel había empezado a parecerme un refugio. Sábanas limpias. Nadie alzaba la voz en la habitación contigua. Nadie me preguntaba por qué doblaba mal las toallas o dejaba los zapatos en la puerta. El silencio era un bálsamo. El silencio, por fin, era mío. La carta tenía 3 páginas, estaba redactada con cuidado y con indignación profesional. Me acusaba de desalojo ilegal, de infligir intencionadamente angustia emocional, y, mi favorita, sabotaje malicioso de una residencia conyugal. Decían que había obligado a la pareja y a su familia a abandonar su hogar sin previo aviso ni consideración, que mi inestabilidad emocional había llevado a una decisión imprudente y vengativa, y que se emprenderían acciones legales a menos que ofrecieras un acuerdo financiero rápido y razonable. Me eché a reír. No era el sonido que esperaba, seco, repentino, demasiado fuerte para la tranquilidad de la habitación, pero brotó de todos modos. ¿Sabotaje malicioso? ¿Así es como lo llamaba ahora Ana? No era traición, ni humillación, ni los meses de crueldad y frialdad, sino mi acto de sabotaje. Leí la carta 2 veces. Quería entender el juego al que estaba jugando. Siempre le había gustado la estrategia. Los cálculos. Hacer que la crueldad pareciera preocupación. Era una maestra del disfraz. Llamé a Thomas. Contestó al segundo tono, con su voz tan tranquila y serena como siempre. Has recibido la carta, ¿verdad? ¿Ya la has visto? Sí. Su abogado me la ha enviado directamente por correo electrónico. Muy dramática. Quiere un acuerdo. Quiere asustarte. La gente como Ana primero fanfarronea y luego piensa. Casi podía oír cómo negaba con la cabeza al otro lado del teléfono. Lo hiciste todo según las reglas, Elaine. El título estaba limpio. La venta fue legal. Sin contrato, sin arrendamiento, sin alquiler. Esto no es más que ruido. Presionará más. Puede hacerlo. Pero cuando llegue a los tribunales, si es que llega, haremos las preguntas importantes. ¿Por qué la legítima propietaria dormía en su coche? ¿Por qué la dejaron fuera de su propia cocina? ¿Por qué borraron su nombre del buzón? El silencio se prolongó. Entonces hice la pregunta que llevaba como un peso en el pecho desde que se había embalado la primera caja. ¿Crees que Jordan sabía que ella iba a hacer esto? Thomas suspiró, larga y lentamente. Creo que no quería saberlo.
Y eso puede ser peor. Después de colgar, me senté junto a la ventana y observé las nubes que se desplazaban por el cielo como si no tuvieran ningún lugar al que ir. Pensé en todas las formas en que me había hecho pequeña para encajar en su mundo: cenas tranquilas, saludos corteses, sonrisas forzadas, la forma en que me había disculpado por ocupar espacio en mi propia casa, la forma en que había dejado que me trataran como a una invitada en una casa que yo había construido, pagado y protegido. Se acabó. Esa noche, fui a la tienda de la esquina y compré un diario. Nada lujoso. Solo una cubierta de cuero suave, páginas en blanco esperando a ser llenadas. Empecé a escribirlo todo, no solo la historia de la venta, sino todo. Los años de lento rechazo. Las cenas en las que no me dejaban hablar. Los meses que había permanecido en silencio por amor, por miedo, por la esperanza de que Jordan despertara y me viera. Escribí hasta que me dolieron las manos y se me enfrió el té. A la mañana siguiente, desayuné en una cafetería tranquila donde nadie sabía mi nombre. Era la libertad en su forma más pura. Huevos poco hechos. Tostadas con demasiada mantequilla. Una camarera que me llamaba cariño, y nunca me preguntaba con quién vivía. A mitad de mi café, mi teléfono vibró. Jordan. Dejé que sonara y, cuando se detuvo, abrí el buzón de voz. Mamá, acabo de hablar con el abogado de Ana. No sabía que iba a hacer esto. Te lo juro. Estoy intentando convencerla. No quiero que esto se ponga feo. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Los dos solos? No respondí. Tampoco lo borré. Quería que las cosas volvieran a la calma. Volver a la normalidad. Pero la normalidad nunca había existido. No desde que ella se mudó con sus reglas, sus límites y sus frías correcciones. No desde que me permití creer que el silencio era más fácil que la verdad. Pasaron 3 días más. Carol llamó con novedades. Está diciendo a todo el mundo que has tenido una crisis nerviosa. Que eres emocionalmente inestable. Déjala. Todo el mundo sabe la verdad, Elaine. Vimos cómo te trataba. Solo que no sabíamos hasta qué punto había llegado. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Nosotros. Nosotros vimos. Nosotros oímos. Nosotros no hicimos nada. No les guardaba rencor. La cobardía es contagiosa y la bondad a veces se esconde tras las cortinas. Al 7º día después de la venta, recibí una segunda carta. Esta era más fina, menos pomposa. Una sola página del abogado de Ana en la que ofrecía llegar a un acuerdo privado para evitar que el litigio se agravara. Pedían $20.000. Daños emocionales, alquiler perdido, gastos de mudanza repentina. Se lo llevé a Thomas. Él se rió entre dientes. ¿Quieres contraofertar o rechazarlo de plano? Hagamos ambas cosas. Redactamos una respuesta. No era dura, era precisa. Citaba leyes. Incluía documentación. Esbozaba la cronología, la propiedad, las conversaciones grabadas. Y luego hacía algo que Ana no esperaba. Pedía una indemnización a cambio. Daños emocionales. Difamación. Enriquecimiento injusto. Ya no era un farol. Ahora era un ajuste de cuentas. Lo firmé y lo sellé sin temblar. Ana había elegido a la mujer equivocada para silenciar. Había echado a la persona equivocada de la casa equivocada. Ahora estaba aprendiendo lo que pasa cuando el felpudo se levanta y cierra la puerta tras de sí. El silencio por parte de Ana duró casi una semana. Ni cartas. Ni mensajes de voz. Ni escenas dramáticas en la puerta ni llamadas desesperadas desde números bloqueados. Durante 7 días, el mundo a mi alrededor estuvo en calma, y yo lo dejé estar. Pasaba las mañanas paseando por el sendero del río cerca del hotel, donde el agua fluía sin pedir permiso para cambiar de curso. Me gustaba eso. Me gustaba estar cerca de algo a lo que no le importaba quién aprobara su dirección. Pero la paz, cuando has vivido sin ella durante demasiado tiempo, resulta sospechosa. Como la calma antes de una tormenta. Y las tormentas no desaparecen, se acumulan. Llegó un domingo. Muy apropiado.
El día reservado para el culto, la reflexión y, en mi caso, la confrontación. Acababa de terminar de doblar la ropa limpia en la pequeña cocina del hotel, unas suaves toallas que no eran mías, pero que me hacían sentir más en casa que cualquier cosa que Ana hubiera tocado jamás, cuando oí llamar a la puerta. 2 golpes suaves, luego silencio. Ninguna voz. Ningún ruido de pasos alejándose. Abrí la puerta y allí estaba él. Jordan. Parecía cansado. Ese tipo de cansancio que se acumula en los huesos, que se cuela por detrás de los ojos y se queda allí. Tenía el pelo revuelto y la camisa arrugada. Sostenía una taza de café en una mano, como si pudiera protegerlo de la conversación que había venido a iniciar. «Hola, mamá», dijo. No me moví. No le invité a pasar. Todavía no. «¿Me has encontrado?» Carol me dijo en qué hotel estabas. Hizo una pausa. Le pedí que no te dijera nada, pero pensó que debía hablar contigo. Dijo que últimamente estabas diferente. ¿Diferente? Arqueé una ceja. Más fuerte. Dijo como si fuera algo desconocido. Como si le pusiera nervioso. Lo dejé allí de pie el tiempo suficiente para sentir el peso de la situación. El cambio de roles. Las consecuencias. Luego me hice a un lado y señalé la pequeña mesa cerca de la ventana. Se sentó lentamente, como alguien que se acerca a un confesionario. No he venido a defenderla, dijo. Bien. Se quedó mirando la taza de café, girándola entre los dedos. Esperé. Ya no tenía necesidad de llenar el silencio por él. Me mintió, dijo. Sobre el abogado, sobre la casa, sobre cómo fueron las cosas. Les dijo a todos que tú eras inestable. Asentí con la cabeza. ¿Y tú le creíste? No respondió. Eso fue suficiente respuesta. No sabía que había trasladado tus cosas. No sabía que había cambiado las cerraduras. Pensaba que te habías marchado por tu cuenta. ¿Quieres decir que abandoné mi hogar, a mi hijo, mis recuerdos, sin motivo alguno? Number. Quiero decir que no quería creer que ella fuera capaz de hacer algo así. Por eso no hice las preguntas adecuadas. Lo miré durante un largo rato. Mi hijo. El niño al que había criado a base de avena y cuentos antes de dormir, rodillas peladas y facturas atrasadas. El hombre sentado frente a mí no era cruel. No era malvado. Era algo más difícil de perdonar. Era débil. Dejé que sucediera. Susurró. La vi empujarte y no hice nada. Es cierto. Sus hombros se hundieron, la confesión era demasiado pesada para soportarla. Pensaba que mantener la paz en mi matrimonio significaba permanecer neutral. Pero la neutralidad no es real, ¿verdad? Cuando alguien sufre y tú no dices nada, estás eligiendo un bando. Tú lo has hecho. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un encaje desgastado. Frágiles. Tardías. No me defendiste cuando era importante, dije. Ni cuando ella me excluía de las cenas familiares, ni cuando me llamaba autoritaria por preocuparme, ni cuando borró mi nombre del buzón y lo sustituyó por el suyo. Él asintió. Lo sé. Te di esa casa como hogar. Nunca quise utilizarla para controlarte. No quería poseerte. Solo quería que estuvieras a salvo. Feliz. Amado. Lo fui. Durante un tiempo. ¿Y luego? Me miró, con algo rompiéndose detrás de sus ojos. Ella lo convirtió todo en una transacción. Cada gesto tenía un coste. Cada acto de amor venía con un recibo. Y cuando me di cuenta, ya había dejado que ella te alejara. No solo perdí la casa, mamá. Te perdí a ti. No lo abracé. No le sequé las lágrimas. Lo dejé allí sentado. Porque a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejarlo sentir todo el peso de sus decisiones. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Eso depende de ti. No te pido dinero, ni la casa, ni que arregles esto. Solo, necesito saber si hay alguna forma de volver atrás.
¿Volver a qué? Contigo. A algún tipo de relación. Lo observé. No era el hijo que había imaginado, ni el hombre en el que esperaba que se convirtiera, sino la persona que era ahora, avergonzada, humilde, humana. Has pasado por alto mi dolor durante años, le dije. Y ahora me pides volver sin saber cómo llegar. Así no funciona. Quiero aprender. Entonces empieza por levantarte. No por mí. Por ti mismo. Deja a la mujer que te hizo callar. Encuentra tu propia voz. Y quizá, algún día, cuando la hayas encontrado, podamos hablar de igual a igual. Asintió lentamente. No era una promesa. No era un cierre. Pero era un comienzo. Se levantó, dejó el café sin tocar y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se volvió. ¿De verdad querías vender la casa así? ¿Sin más, de un plumazo? No, respondí. No fue un plumazo. Fueron 1000 cortes de papel antes. No respondió. Solo asintió una vez y se marchó. Me quedé junto a la ventana, viéndolo alejarse, sin estar destrozado, sin estar redimido, pero por fin consciente. Y no sentí nada más que el aire entrando, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo. El pasado había quedado atrás. Lo que viniera después era mi elección. No tenía pensado volver, ni al barrio, ni a esa calle, ni a la casa que una vez llamé hogar. Pero la vida tiene una forma extraña de entrelazar el pasado con el presente cuando menos te lo esperas. Todo empezó con una invitación, metida en un sobre sin remitente, entregada en mano en la recepción del hotel. Sin franqueo. Sin nombre en el exterior. Solo una tarjetita elegante, de color marfil y dorado, de las que se usan para brunch, baby showers, y eventos en los que las disculpas se entierran bajo mimosas. Estás cordialmente invitado a una reunión vecinal en la residencia Callahan. Me quedé mirándola durante un buen rato. Residencia Callahan. Ya no era mi apellido. Ya no era mi casa. Las palabras estaban elegidas con cuidado, frías y objetivas. No era la casa de Elaine. No era la casa donde Jordan había pasado su infancia. Ahora solo era otra dirección. No sé por qué fui. Quizá por curiosidad. O para cerrar ese capítulo. O quizá solo quería verlo una vez más con otros ojos. Unos ojos que ya no lloraban por lo perdido. Era un sábado soleado. Hacía un calor inusual para mediados de otoño. El aire aún conservaba los últimos susurros del verano y los árboles a lo largo de la calle comenzaban a teñirse de rojo. Llevaba mi blusa azul marino, la que Tom solía decir que me hacía parecer como si supiera algo que el mundo no sabía. No me la había puesto en años. Los nuevos propietarios habían pintado las contraventanas. De un verde suave. Las rosas que planté en el jardín delantero seguían allí, aunque recortadas y podadas de una forma demasiado pulcra para mi gusto. El columpio del porche había desaparecido. También la campana de viento. Caminé por el camino de entrada como una extraña. Nadie me reconoció. Creo que esa era la intención. Desaparecer en un lugar que solía albergar tus recuerdos y descubrir que ya no se estremece ante tus pasos. Carol me vio primero. Llevaba un plato de galletas y charlaba con alguien que no reconocí, probablemente una pareja nueva de unas calles más allá. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. «Has venido», dijo, sorprendida y sin aliento. «No pensaba hacerlo», respondí. Me dio una galleta y bajó la voz. «Han estado intentando fingir que no pasó nada. Ana está muy callada desde la venta. Jordan se mudó a un apartamento la semana pasada. Solo». Asentí. «Lo sé». Ella miró a su alrededor. «¿Estás bien?» «Estoy empezando a estar bien». Había sillas plegables en el patio trasero, carpas blancas y una mesa llena de platos que habían traído los invitados. Alguien había traído una olla eléctrica llena de chili. Otro vecino ponía jazz suave en un altavoz portátil, el tipo de ruido de fondo que se usa para enmascarar la tensión. Y entonces, como si la hubiera convocado el silencio que siguió a mi llegada, apareció Ana.
Estaba más delgada. Más pálida. Se había peinado, pero su cabello ya no tenía ese brillo inmaculado que solía mantener como un símbolo de control. Llevaba un vestido cruzado beige y zapatos planos. Sin joyas. Sin sonrisa. Me vio al instante. Durante un momento, se quedó mirándome. Sin decir nada. Sin máscara de cortesía. Solo con incredulidad en su mirada. Luego se dio la vuelta y desapareció dentro de la casa. No la seguí. Ya no era mi lugar. Tampoco era mi guerra. En su lugar, encontré una silla en un rincón del jardín, debajo del árbol que Jordan y yo habíamos plantado cuando él tenía 10 años. Había crecido mucho, ahora era más alto que la casa, y sus hojas temblaban con la brisa como si supieran algo que no podían decir. Me senté en silencio, observando a la gente reír y comer y evitar el tema que flotaba en el aire como el humo. Nadie mencionó la venta. Nadie me preguntó dónde había estado. Lo sabían. Todos lo sabían. Pero la vergüenza funciona mejor cuando todos acuerdan llamarla silencio. Al final, Ana volvió a salir. No se acercó a mí. Dio vueltas, saludó, actuó. Pero no me habló. Hasta que me levanté para irme. Estaba casi en la acera cuando oí su voz, suave, entrecortada, desesperada. Elaine. Me volví. Estaba a unos metros, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No creía que fueras a venir. Casi no lo hago. ¿Por qué lo hiciste? Quería ver cómo se ve la supervivencia desde fuera. Su rostro se torció, solo un poco. Lo arruinaste todo. No. Dije con firmeza. Terminé algo que ya estaba roto. Hay una diferencia. Me humillaste. Tú te lo hiciste a ti misma. Intentaba construir una vida, susurró. Una que no incluyera el caos. ¿Te refieres a la gente? Gente que no encajaba en tu estética. No discutió. Eso era nuevo. ¿Crees que esto ha terminado?, dijo. ¿Que puedes marcharte como vencedor? No soy el vencedor, respondí. Simplemente ya no soy la víctima. Y me alejé. En mi nuevo apartamento, desempaqué lentamente, con deliberación, doblando cada pieza de mi pasado para darle una nueva forma. La foto de la boda que conservé, aquella en la que Tom me abrazaba como una promesa. Mi título de enfermera, ahora amarillento, pero aún motivo de orgullo. Una taza desconchada con un girasol pintado, el primer proyecto artístico de Jordan en tercer curso. Estuve a punto de dejarla atrás. A punto. Y luego estaba la caja de zapatos con las cartas. La coloqué en el estante superior del armario del dormitorio, no para olvidarla, sino para recordarla a mi manera. Las cosas que había conservado, las cosas que había dejado atrás. El dolor no desaparece, se asienta. Y yo estaba aprendiendo a dejarlo asentarse en un lugar que ya no me controlaba. Los vecinos eran tranquilos. Una pareja de jubilados vivía debajo de mí y tocaba jazz los sábados por la mañana. La mujer de enfrente, Cynthia, se presentó con un plato de barritas de limón y me ofreció regar mis plantas si alguna vez me iba de viaje. Nadie debería volver a casa y encontrarse las flores muertas, dijo sonriendo, como si supiera lo que significaba ser olvidada. No hubo visitas sorpresa de Ana. Ni golpes en la puerta con amenazas envueltas en cortesía. Ni Jordan tratando de hacer de pacificador en una guerra que nunca se molestó en detener. Solo mañanas y tardes, café suave y aire fresco, el ritmo de una vida que comenzaba de nuevo. Una semana después de mudarme, Carol vino con una cesta de bienvenida, té, velas, y una pequeña planta suculenta en una maceta de cerámica con forma de zorro. Pensé que te gustaría algo que creciera en silencio, dijo. Nos sentamos en el balcón con los pies apoyados en la barandilla, bebiendo té que se había enfriado con la luz del atardecer. Ella miró hacia la calle y luego volvió a mirarme. ¿Lo has conseguido? Sí. ¿Y cómo te sientes? No respondí de inmediato. Observé una polilla revolotear cerca de la luz del porche, atraída por algo que no entendía. Siento que por fin me he quitado un disfraz que no sabía que llevaba puesto.
Ella sonrió, pero había tristeza detrás de esa sonrisa. ¿Sabes? Te envidiaba. ¿A mí? Tenías una familia. Una casa llena de vida. O eso creía yo. Las apariencias engañan. ¿Y qué razón tienen? Nos sentamos en silencio, como solo los viejos amigos pueden hacerlo, sin necesidad de llenar el vacío. Unos días más tarde, llegó un paquete. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con cuidado en la parte superior, con la letra de Jordan. Dentro había una carta. Sin exigencias. Sin defensas. Solo una disculpa escrita en un lenguaje sencillo que parecía más profundo que la poesía. Decía que estaba viendo a un terapeuta. Que se había mudado a un pequeño apartamento no muy lejos de mi nueva casa, aunque no incluyó la dirección. Decía que necesitaba tiempo para comprender cuánto de sí mismo había entregado a otra persona antes de preguntarle quién era. No pidió que nos viéramos. No pidió venir a verme. En cambio, pidió algo más raro. Pidió la oportunidad de reconstruir algo nuevo, poco a poco, con respeto, solo si yo quería. Doblé la carta y la guardé en el diario que tenía en la mesita de noche. No le respondí. Todavía no. La curación no es educada. No llega a su hora ni pide permiso. Se toma su tiempo, y yo todavía estaba aprendiendo a darle el mío. Ese fin de semana, me ofrecí como voluntaria en el centro comunitario del centro de la ciudad. Necesitaban ayuda para organizar los libros del programa de alfabetización de adultos. No me había dado cuenta de cuánto echaba de menos el olor del papel, el suave clic de los bolígrafos, la alegría de alguien que pronunciaba su primera frase completa. Me recordaba quién era antes de convertirme en madre, en el problema de alguien, en el último pensamiento de alguien. Al final del día, una de las mujeres, Janine, me preguntó si me gustaría dar clases particulares. Tenía 35 años, 2 hijos y estaba decidida a aprobar el GED antes de que acabara el año. ¿Eres profesora?, me preguntó. Oficialmente no, respondí. Pero me he pasado toda la vida ayudando a la gente a encontrar su voz. Ella sonrió. Entonces eres justo lo que necesito. Ah. Esa noche, volví a casa con el corazón lleno y las manos cansadas. Preparé la cena, solo para mí. Nadie me preguntó qué había de postre. Nadie criticó la marca de tomates que había usado. Solo yo, una copa de vino y la tranquilidad de saber que yo había elegido esto. Cada parte de ello. Mientras lavaba los platos, la radio puso una canción que no había escuchado en años, algo de los 70, suave y familiar. Tom solía tararearla mientras se afeitaba por las mañanas. Me quedé allí, con las manos todavía en el agua jabonosa, los ojos cerrados, dejando que el recuerdo me atravesara como una brisa. Ya no dolía. Solo permaneció allí, y luego se fue. Me sequé las manos y salí al balcón. La luna estaba alta y la ciudad zumbaba suavemente abajo. En algún lugar, Ana seguía tejiendo sus historias. Jordan intentaba desenredar las suyas. ¿Y yo? Por fin estaba aprendiendo a escribir la mía. Sin rencor. Sin remordimientos. Con claridad. Y esta vez, la historia era solo mía. Todo empezó de nuevo con un golpe. No era frenético. No era enfadado. Solo 2 golpes lentos, casi avergonzados, en la puerta de mi apartamento. De esos que dicen: no sé qué hago aquí, pero aquí estoy. Estaba en medio de etiquetar tarjetas para la próxima sesión de tutoría de Janine. Miré la puerta, luego el reloj. Casi las 6. Una brisa fresca de octubre se colaba por la ventana entreabierta de la cocina, trayendo consigo el olor de las hojas mojadas y algo más, un cambio. Cuando abrí la puerta, me encontré a Jordan. Parecía diferente. No de forma dramática. Pero sí lo suficiente. Su camisa estaba arrugada, lo que indicaba que se había vestido para estar cómodo, no para causar buena impresión. Tenía los ojos cansados, pero no con el aspecto hundido de antes. Y en las manos llevaba una pequeña bolsa de papel. He traído la cena, dijo, como si eso bastara para suavizar las cosas. Dudé.
No esperaba compañía. No me quedaré mucho. Es solo que estaba por el barrio. Era mentira. Nunca había estado en esa parte de la ciudad. Demasiado pequeña. Demasiado modesta. Demasiado lejos de lo que Ana solía llamar barrios con futuro. Me hice a un lado. Entró lentamente, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran hablar. La habitación no era grande, pero era mía. Las estanterías estaban llenas, la encimera de la cocina ordenada, la puerta del balcón abierta lo justo para dejar entrar los últimos rayos de sol. Mi mundo. Pequeño. Tranquilo. Intencionadamente privado. Ya no sabía qué te gustaba. Dijo, sacando 2 envases. Así que he traído comida tailandesa. Arqueé una ceja. ¿Odiabas la comida tailandesa? Sí, admitió. Pero resulta que solo odiaba cómo la pedía Ana. Demasiado picante, sin sabor. Nos sentamos a la mesa, la que había comprado de segunda mano y pintado de un suave color verde salvia. Se tambaleaba un poco, pero me gustaba así. Como si tuviera historia. Durante unos minutos, nos limitamos a comer. Sin preguntas. Sin disculpas. Sin disculpas en las que yo creyera, al menos. Solo silencio. Familiar, pero no hostil. Al final, él rompió el silencio. Ha pedido el divorcio. No levanté la vista. Dijo que no podía estar casada con alguien que no valoraba las apariencias. Palabras textuales. Asentí lentamente. Supongo que no te opusiste. No dije ni una palabra. Al menos eso era un avance. Está intentando quedarse con el piso, añadió. No es que me importe. Nunca lo sentí como mío. No mucho. Se estremeció, pero no discutió. Te echó toda la culpa, ¿sabes? Dijo. Le dijo a todo el mundo que te habías vuelto vengativo. Que vendiste la casa por despecho. Vendí la casa para sobrevivir, la corregí. Ella simplemente no creía que yo fuera a anteponerme a ella. Él asintió. Y sigue sin creerlo. Nos quedamos sentados un rato. El sonido de la televisión de un vecino se colaba a través de la pared, algo alegre con risas enlatadas. Me pareció intrusivo. La vida seguía, como siempre, ajena al silencioso ajuste de cuentas que tenía lugar un piso más arriba. Intentó ponerse en contacto contigo, dijo de repente. ¿Ana? Él asintió. Me envió un mensaje la semana pasada. Dijo que había cometido un error. Que deberíamos haberte tratado de otra manera. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque me resultaba familiar. Ana no se arrepentía del daño causado. Solo de las consecuencias. No te echa de menos, dijo, bajando la voz. Echa de menos el control. Lo miré por primera vez desde que había entrado por la puerta. ¿Y tú qué echas de menos? No respondió de inmediato. Se limitó a mirar su plato casi vacío y luego dejó el tenedor como si pesara demasiado. Echo de menos no reconocerme a mí mismo, dijo. Era más fácil que ver en quién me había convertido. Ahí estaba, la frase real. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. Tú pasaste toda tu vida poniéndome en primer lugar. Pensé que podía hacer lo mismo por ella. Así es el amor, ¿no? No. Dije con suavidad. Así es el martirio. El amor deja espacio para 2 personas. No borra a una para que la otra se sienta cómoda. Se pasó una mano por el pelo. No sabía cómo detenerla. Y cuando te fuiste, me pareció más fácil dejar que siguiera con su historia. Lo sé. No quería que pasara así. Pero pasó. Nos quedamos sentados ante esa verdad. Ya no dolía tanto. El tiempo hace eso. No cura, pero suaviza los bordes. Al cabo de un rato, metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un sobre. He estado escribiendo. Para mí. Para ti. Para lo que queda del chico que solía llamarte su héroe. No cogí el sobre. Todavía no. No necesito leerlo para perdonarte, dije.
pero quizá necesite leerlo para entenderte. Él asintió. Tómate tu tiempo. Lo dejé junto a mi plato y me levanté. Él también. En la puerta, dudó. No sé cómo arreglar esto. No tienes que hacerlo, le dije. Solo tienes que aparecer. Seguir apareciendo. Con comida. Con honestidad. Con nada más que tu verdadero yo. Sonrió, solo un poco. Puedo hacerlo. Bien, dije, y abrí la puerta. Al salir al pasillo, se volvió una última vez. Mamá. ¿Todavía llevas las perlas? No por ti, respondí. Por nadie. Solo por mí. Asintió con la cabeza, volvió a sonreír y se marchó. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y dejé que volviera el silencio. No era un silencio pesado ni vacío. Solo tranquilidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, esa tranquilidad me pareció esperanza. El sobre permaneció en mi mesilla de noche durante 3 días. No me apresuré a abrirlo. No porque temiera lo que había dentro, sino porque necesitaba decidir cómo quería sentirme al leerlo. ¿Ira? ¿Perdón? ¿Cierre? La verdad es que no estaba preparada para elegir. Y, por una vez, me permití el lujo de esperar. Dejar que las cosas llegaran a su debido tiempo, como la primavera rompiendo el hielo. A la 4ª mañana, preparé una taza de té y me senté en el sillón junto a la ventana. El cielo era de un gris suave, de esos que lo envuelven todo en silencio. Abrí el sobre. Su letra no había cambiado mucho. Seguía ligeramente inclinada, cuidadosa pero apresurada. Se notaba el esfuerzo. La tinta me decía más que las palabras. La carta no era larga. Solo 2 páginas. Sin súplicas dramáticas. Sin grandes declaraciones. Solo un lento y constante desvelamiento de la persona en la que se había convertido y de la persona que estaba tratando de recordar cómo ser. Escribió sobre los momentos en los que no se atrevió a hablar, las noches en las que oyó a Ana burlarse de mí en voz baja y no dijo nada. Las mañanas en las que me dejaba hacer el café mientras ella me miraba con el ceño fruncido detrás de su sonrisa perfecta. Confesó que me había visto encoger y que había confundido mi silencio con fuerza, sin darse cuenta de que provenía del agotamiento. No del valor. Dijo que me echaba de menos. No a la versión de mí a la que se había acostumbrado, la ayudante silenciosa, el personaje secundario. Echaba de menos a la mujer que se reía a carcajadas con las comedias, que quemaba las tostadas cuando bailaba en la cocina. La mujer que le enseñó a montar en bicicleta y a curarse una rodilla raspada sin llorar. Y escribió una frase que no me esperaba. No quiero arreglar nuestra relación, mamá. Quiero conocernos, ahora. Doblé la carta lentamente y la volví a meter en el sobre. No había nada más que hacer en ese momento. No necesitaba llamar ni responder. Solo necesitaba dejar que las palabras se asentaran, encontrar su peso y decidir si podían tender un puente sobre la distancia que nos separaba. Esa tarde, fui al centro comunitario. Se había convertido en una especie de santuario, estructurado, cálido, lleno de gente que luchaba por una segunda oportunidad. Me gustaba estar allí. Me gustaba que me necesitaran sin utilizarme. Janine me esperaba en nuestra mesa habitual, con los cuadernos abiertos como una armadura. Se iluminó cuando me vio, con los ojos brillantes y una determinación nerviosa. He aprobado la parte de ciencias, dijo, casi sin aliento. Sabía que lo harías. Yo no. Eso es porque toda tu vida te han dicho que no confíes en tu propia mente, le dije. Pero mira lo que ha conseguido. Ella parpadeó. El cumplido la sorprendió más que el examen. Pasamos la siguiente hora trabajando en temas para redacciones. A mitad de camino, se detuvo y golpeó la mesa con el bolígrafo. Estás diferente, dijo. ¿Cómo diferente? Más ligero. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Le sonreí. Quizás sea eso. De camino a casa, el aire olía a canela y humo de chimenea. El otoño se estaba instalando definitivamente.
las hojas se habían vuelto quebradizas y el viento era más cortante. La gente decoraba las ventanas para Halloween con luces naranjas, fantasmas de papel y esqueletos sonrientes. Solía ser algo que hacía con Jordan cuando era pequeño. Le encantaba recortar murciélagos de cartulina y pegarlos en las ventanas. Pasé por delante de una cafetería y me detuve. A través del cristal, lo vi. Jordan. Estaba sentado en una mesa de la esquina con un libro abierto, sin leer, solo mirando las páginas. Parecía cansado. No estaba destrozado, solo silenciosamente deshecho. Como un hombre que intenta encontrar el hilo que una vez lo unió todo. No me vio. Lo observé durante un momento, no por crueldad, sino por curiosidad. De la forma en que miras a alguien a quien conocías profundamente, pero a quien ahora ves con los ojos de un extraño. Me fijé en los pequeños cambios, la forma en que golpeaba la mesa con el pulgar cuando pensaba, la forma nerviosa en que removía el café incluso cuando estaba tranquilo. Luego seguí caminando. Porque no era mi momento de arreglar las cosas. Era el suyo. Esa noche, Carol vino con una botella de vino y las sobras de un pastel de manzana de la venta de pasteles de otoño de su iglesia. Nos sentamos en el balcón bajo un montón de mantas, mirando las estrellas que perforaban el cielo. ¿Crees que la gente realmente cambia?, preguntó. Pensé en Jordán. En la carta. En Ana, cuyo silencio había sido más fuerte que su crueldad. Algunos sí, dije. Si lo desean lo suficiente. Si están dispuestos a aceptar la versión de sí mismos que no les gusta. ¿Y si no lo están? Entonces los dejamos ir. Ella asintió lentamente. ¿Y Jordan? Creo que está empezando a conocerse a sí mismo por primera vez. Ella chocó su copa contra la mía. Por los comienzos entonces. Por los límites, añadí. Y por la paz que traen. Más tarde, mientras recogía los platos, volví a mirar el sobre que había en mi mesilla. El pasado ya estaba escrito. 12. Entregado. ¿Pero el futuro? Ese aún estaba por escribir. Y acababa de afilar el lápiz. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono. Acababa de pasar la última página de un libro que había estado saboreando lentamente durante semanas, una de esas novelas tranquilas y dolorosas sobre personas que aprenden a perdonarse a sí mismas. El tipo de historia que no se apresura, que se queda en tu corazón como una mano firme. Todavía estaba en ese espacio tranquilo entre la última palabra y la vida real cuando el timbre lo rompió, agudo e inesperado. Por un momento, no me moví. Las llamadas a medianoche rara vez traen buenas noticias. La pantalla se iluminó con un número que no reconocí, pero algo en mí ya lo sabía. Respondí. ¿Mamá? No era Jordan. Era ella. Ana. Su voz, siempre suave y pulida, ahora estaba desgastada. Apenas se mantenía entera. No empezó con cumplidos. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Solo mi nombre, dicho como una confesión. No debería llamarte. Entonces no lo hagas, dije, suave pero firme. Necesito solo unos minutos. Hubo una pausa. Una larga inhalación por su parte, como si se estuviera preparando para el impacto. No te pido nada, dijo finalmente. Solo quería, no sé. Decirlo en voz alta. Que ahora lo veo. No respondí. Quería oír lo que eso significaba para ella. Fui horrible contigo, continuó. Y no solo una vez. Durante años. Lo controlé todo, incluso la historia que la gente contaba sobre ti. Sobre mí. Y dejé que esa historia se volviera más importante que la verdad. Aún así, no dije nada. No espero que me perdones, añadió. Yo no lo haría. No te odio, dije finalmente. Ella soltó un breve suspiro, quizá sorprendida. ¿Por qué no? Porque odiarte significaría llevarte conmigo. Y yo he dejado atrás esa carga. Se hizo el silencio entre nosotros, no incómodo, solo, sincero. Jordan me dijo que te vio, dijo ella tras un momento. Que hablaste, que no le rechazaste. Tampoco le dejé volver. Hay una diferencia.
Ha cambiado. Está cambiando. No es lo mismo. La oí tragar saliva al otro lado, como si intentara contener algo. Orgullo, tal vez. O dolor. Quería que te fueras, susurró. Ni siquiera lo oculté. Eras demasiado. Demasiado involucrada. Demasiado presente. Y luego dejaste de estarlo, y todo empezó a desmoronarse. No querías una suegra, dije. Querías una inversora silenciosa. Eso es exactamente lo que quería. Su honestidad fue tajante. Brutal. Pero refrescante. Esta vez no estaba tergiversando. No estaba actuando. Pensaba que si conseguía construir esta vida perfecta, si podía controlar cada detalle, entonces por fin me sentiría segura, dijo. Pero cuanto más alejaba a la gente, más vacía me sentía. La seguridad no se encuentra en el control, le dije. Se encuentra en la conexión. No sabía cómo conectar contigo. Me intimidabas. Querías a Jordan de una forma que yo no entendía. Eras desinteresada y eso me hacía sentir pequeña. No eras pequeña, Ana. Solo tenías miedo. Todavía lo tengo. No solo he perdido una casa, dijo con la voz quebrada. He perdido un espejo. Uno en el que no quería mirarme. No intentaba arruinarte, Ana. Lo sé. Eso es lo que lo hace peor. Fuiste amable. Y yo utilicé esa amabilidad como un arma. Otro silencio. No espero una segunda oportunidad, dijo. Pero quería que supieras que lo estoy intentando. He empezado terapia. Terapia de verdad. No de esa que es solo para aparentar. Estoy trabajando en por qué necesitaba controlarlo todo. ¿Por qué convertí la maternidad en una competición? ¿Por qué no te dejaba entrar? Espero que te ayude, dije. No mereces tu esperanza. No se trata de que tú lo merezcas, dije con suavidad. Se trata de que yo me niego a seguir cargando con el rencor. Ella exhaló, temblorosa, insegura. Creo que eres la persona más fuerte que he conocido nunca. No, respondí. Solo me cansé de desaparecer. Hubo una pausa. Luego. Gracias. Por responder. Por escuchar. No estaba segura de que lo harías. No te respondí por ti, dije. Respondí por mí. Porque a veces sanar significa enfrentarse a las voces que una vez temimos. Se quedó callada durante un largo rato. Luego, en un susurro apenas audible dijo: Lo siento. Lo sé. No pidió verme. No pidió arreglar nada. Quizás esa era la forma más pura de pedir perdón, simplemente decirlo en voz alta, sin expectativas. Me quedé allí sentada un rato, mirando la pantalla oscura, el silencio ahora denso y definitivo. No era un silencio amargo. Era el tipo de silencio que cierra suavemente una puerta por la que ya no necesitas pasar. Me preparé otra taza de té y salí al balcón. El aire nocturno era fresco, las estrellas brillaban débilmente pero con intensidad. Pensé en todas las versiones de mí misma que Ana nunca se había molestado en conocer. La madre cansada. La viuda afligida. La mujer que tarareaba viejas canciones mientras doblaba la ropa. La profesora que se quedaba hasta tarde, la amiga que recordaba los cumpleaños, la vecina que horneaba pasteles en otoño. Ella se había perdido todo eso en su búsqueda de la perfección. Pero yo no. Yo recordaba quién era. Y ahora, por fin, ella también. A la mañana siguiente, escribí en mi diario. Llamó. Y por primera vez, no pidió espacio, control ni dinero. Solo pidió que la escuchara. Y la escuché, no para redimirla, sino para liberarme a mí misma. Creo que ambas estamos aprendiendo a ser personas, no actuaciones. Quizá eso sea suficiente. Luego cerré el libro, me ataqué los cordones de los zapatos y salí al sol de la mañana. La mañana después de que Ana llamara, me desperté antes de que sonara el despertador. No porque tuviera que ir a ningún sitio urgente, sino porque mi cuerpo por fin había empezado a esperar paz.
El tipo de paz que no hay que ganarse ni negociar. Simplemente existe. Mi apartamento, aunque modesto, se había convertido en un santuario. Cada rincón contenía algo que me pertenecía, no la versión que otra persona tenía de mí, ni un mero sustituto entre la utilidad y el exilio. Solo yo. Preparé avena y me quedé junto a la ventana, viendo cómo el mundo exterior se estiraba para dar la bienvenida a un nuevo día. Al otro lado de la calle, Cynthia paseaba a su pequeño terrier con un abrigo rosa brillante y saludaba al cartero, al que probablemente veía todas las mañanas. En algún lugar del pasillo, se oía a bajo volumen la canción de una serie infantil, amortiguada por las paredes del apartamento y las rutinas matutinas. Todo era tan maravillosamente normal. Sin perfección fingida. Sin andar de puntillas para evitar la tensión. Solo gente viviendo. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de texto. No era de Ana. Tampoco de Jordan. Era de Janine. Aprobé la sección de ensayos. Una prueba más y habré terminado. ¿Podemos vernos el jueves? Eres un milagro. Sonreí y le respondí. Tú hiciste el trabajo. Yo solo te recordé que podías hacerlo. El jueves está bien. Estoy orgullosa de ti. Dejé el teléfono y vi mi reflejo en la ventana. Por un segundo, vi a la mujer que solía ser, con los hombros tensos y los ojos siempre buscando algo que arreglar en la habitación. Pero ella ya no estaba allí. En su lugar había alguien más suave, pero no más débil. Alguien que por fin había aprendido que el amor, para ser real, tenía que incluirla a ella misma. Más tarde, esa misma tarde, decidí pasar por la tienda de comestibles. Nada importante. Solo unos limones, pan fresco y un té que me gustaba y que nunca tenían en el hotel. Ahora me gustaba ir allí. Las calles me resultaban familiares, pero no inquietantes. Nadie me miraba como si fuera la sombra de otra persona. Estaba pagando cuando oí una voz detrás de mí. ¿Elaine? Me volví. Daniel. El Daniel de Ana. Parecía sorprendido, no porque me hubiera visto, sino porque era evidente que no esperaba sentir nada al verme. Llevaba la corbata torcida y el pelo un poco más largo de lo que recordaba. El hombre que antes sonreía en brunchs perfectamente organizados ahora parecía real. Un poco desgastado por los bordes. También un poco más libre. Daniel, dije, sin frialdad, pero tampoco con calidez. Él miró los limones y el pan de mi cesta y esbozó una sonrisa vacilante. ¿Te ves bien? Estoy bien. Bien. Me alegro. Hubo un silencio entre nosotros, como dos personas de pie en orillas opuestas de un río que nunca pensaban volver a cruzar. Pero él se acercó, con las manos en los bolsillos del abrigo. No quiero robarte tiempo, dijo. Pero quería decirte algo. Incliné la cabeza. Cuando pasó todo. Cuando Ana pidió el divorcio y empezaron a calmarse las aguas, pasé mucho tiempo enfadado. Con ella. Conmigo mismo. Incluso contigo, durante un tiempo. Es comprensible, dije. Estabas lo suficientemente cerca como para sentir la explosión. Entonces no lo entendía, dijo. No entendía lo que se siente al ser borrado en silencio. Que te sonrían mientras te menosprecian. Que te controlen con amabilidad hasta que tu identidad se convierte en un gesto cortés en la historia de otra persona. Asentí lentamente. Lo aprendiste por las malas. Así es. Nos quedamos allí un momento, con el pitido de los escáneres del supermercado y el ruido de las bolsas llenando el espacio. Sé que nunca fuimos cercanos, dijo. Pero te observaba. Observaba lo que hacías por Jordan. Lo que le dabas sin pedir nada a cambio. Y nunca te di las gracias. Porque entonces no sabía lo que costaba ese tipo de amor. ¿Ahora lo sabes? Sí. Apartó la mirada un momento y luego volvió a mirarme. Ana sigue intentando reescribir la historia. Pero cada vez son menos los que se la creen. Es buena contando historias, dije. Él asintió. Pero tú dijiste la verdad. En cómo viviste. En cómo te fuiste.
Y esa verdad se quedó grabada. Al alejarse, se detuvo. Si Jordan vuelve a olvidar quién eres, recuérdale esta versión de ti. La que se marchó. La que construyó algo mejor. Pagué la compra y caminé lentamente hacia casa, dejando que el peso de aquellas palabras se asentara en mi pecho. No era pesado. No era doloroso. Solo firme. Como una verdad que ya conocía, pronunciada en voz alta por alguien que solía mirarme sin verme. Esa noche, me serví una taza de té de manzanilla y saqué mi diario. Las páginas se llenaban más rápido ahora. No con ira. Ni siquiera con dolor. Sino con claridad. Escribí. Hoy alguien que solía ignorarme me vio. No porque lo obligué. Sino porque me quedé quieta el tiempo suficiente para que me alcanzara. Eso es lo que hace la sanación, no persigue. Espera. Volví a guardar el diario en el cajón y encendí la radio. Sonaba algo suave, jazz, creo, y dejé que se extendiera por la habitación como un perfume. Me acurruqué en el sillón, con las piernas recogidas bajo mí, y la quietud presionando suavemente contra mi piel. Mañana me reuniría con Janine. Más adelante esa semana, Carol y yo teníamos pensado probar ese nuevo restaurante griego. La vida, que antes estaba llena de tensiones y de andar de puntillas, ahora estaba moldeada por las personas que aparecían, no por obligación, sino porque querían. ¿Y Jordan? No estaba esperando. Pero si volvía de verdad, yo estaría aquí. No con los brazos abiertos, sino con los ojos abiertos. Porque el amor que perdura también debe evolucionar. Y el mío lo había hecho. Se había convertido en algo más fuerte que el sacrificio. El día que Jordan volvió a llamar a mi puerta, no hubo drama. No había tensión en su mirada, ni necesidad frenética de dar explicaciones. Solo su simple presencia. Llevaba una bolsa de papel que olía ligeramente a canela y clavo, como si se hubiera parado en la panadería de la calle de abajo que le había mencionado una vez. Abrí la puerta y me hice a un lado. No habló hasta que serví 2 tazas de té y nos sentamos uno frente al otro, en mi pequeña y tambaleante mesa de cocina, ahora marcada por ligeros arañazos del día a día y de la curación. No he venido con un discurso, dijo. Bien, ya he escuchado suficientes discursos para toda una vida. Sonrió ante eso, cansado, sí, pero sincero. Era una mirada que recordaba de antes de Ana, antes del apartamento, antes de que las apariencias sustituyeran al afecto. Estoy aprendiendo a no actuar, dijo. Para nadie. Es un buen comienzo. Bebió un sorbo de té y dejó la taza con cuidado, como si temiera hacer demasiado ruido. Vi a Ana la semana pasada, dijo. Nos reunimos para firmar los documentos definitivos. Estaba diferente. Siempre lo está cuando cambia el público. Sus labios se crisparon. Sí. Yo también lo noté. Se reclinó ligeramente, con las manos descansando sobre el regazo. No apretadas. No a la defensiva. Simplemente quietas. Me pidió que lo intentáramos de nuevo, dijo. Dijo que echaba de menos la vida que habíamos construido. Le dije que allí no había vida, solo una construcción alrededor de un centro vacío. Lo miré, no como a mi hijo, sino como a un hombre. Eso fue valiente, dije. Ya era hora. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos, dejando que el vapor se elevara entre nosotros. Pude ver cómo recorría la habitación con la mirada, fijándose en los pequeños detalles, mi estantería, la vela que aún parpadeaba en la encimera, las plantas que había conseguido no matar. Este lugar te va bien, dijo. Es mío. Nunca te pregunté, dijo lentamente. Después de que vendieras la casa. ¿Cómo te sentiste? Al dejarla ir. Removí el té y pensé por un momento. Fue como exhalar después de contener la respiración durante años. Al principio, dolió. Pero luego, sentí que era necesario. Como desprenderse de una piel que ya no te queda bien. Él asintió y pude ver la verdad de esas palabras pesando sobre sus hombros. No sabía cómo protegerte, dijo.
O tal vez no quería. Porque protegerte habría significado enfrentarme a ella, y no estaba preparado para lo que eso significaba para mí. Dejé que eso quedara en el aire. Porque la verdad merece espacio. No necesitabas protegerme, dije. Necesitabas recordar quién era yo. Y que yo importaba. Lo olvidé. Lo sé. Tomó otro sorbo, más lento esta vez. Sus manos ya no se movían nerviosamente. La culpa en su postura se había suavizado y se había convertido en otra cosa. Algo parecido a la comprensión. No estoy aquí para pedirte que olvides, dijo. Ni siquiera que me perdones por completo. Solo quiero ser mejor. Poco a poco. Quiero ganarme una versión de ti en mi vida que no sea por obligación. Lo estudié. Las arrugas alrededor de sus ojos. El desgaste en su voz. La forma en que ya no intentaba llenar el silencio, sino dejarlo existir. No me interesa ser un ejemplo de lo que no se debe hacer, dije. Solo quiero formar parte de tu historia si es mutuo. No más madres que dan hasta desaparecer. No más hijos que toman hasta olvidar cómo pedir. Él asintió. Lo entiendo. Le creí. Ese día no hubo disculpas. No del tipo que vienen con flores o promesas. Solo presencia. Solo el esfuerzo de aparecer, no para rescatar, sino para reconciliarnos. Y fue suficiente. Más que suficiente. Después de que se fue, abrí la bolsa de papel. Dentro había 2 pasteles y una nota doblada. No sé cómo reconstruir lo que teníamos. Pero me gustaría construir algo nuevo. Desde cero. Si tú estás dispuesto. Doblé la nota y la guardé en mi diario. No me dolió el pecho. No me hizo llorar. Me hizo sentir tranquila. Completa. Como si se hubiera abierto una puerta y, por una vez, no tuviera miedo de decidir si atravesarla. A la mañana siguiente, me reuní con Janine en el centro comunitario. Había aprobado el examen final. Cuando entré, estaba llorando, pero no de tristeza. Lo conseguí, dijo con voz temblorosa. De verdad lo conseguí. Sí, le dije, rodeándola con mis brazos. Y nadie te lo puede quitar. Esa tarde, mientras la luz entraba por la ventana, me di cuenta de algo que aún no había dicho en voz alta. Yo también lo había conseguido. Había recuperado mi nombre, mi lugar, mi paz. Había elegido mi propia historia. Una que no estaba escrita por la culpa, el silencio o la necesidad desesperada de pertenecer. ¿Y Jordan? Ya no era mi responsabilidad. Pero tal vez, solo tal vez, podría volver a ser mi hijo. No porque me necesitara. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me vio. Y decidió quedarse. Y eso era suficiente. Ahora vivo en un apartamento soleado cerca del mar. Los sábados doy clases de acuarela. La casa ya no existe. Tampoco el dolor. No lo echo de menos. No los echo de menos a ellos. Me quedé con la escritura. Ellos perdieron la casa y a mí. Me quedé en el balcón mientras caían las últimas hojas de otoño, con el cielo como un tapiz de grises tranquilos y dorados esperanzadores. Había atravesado el dolor y el silencio, había atravesado habitaciones donde mi voz no era bienvenida y mi corazón era una idea secundaria. ¿Y ahora? Ahora estaba sola, pero nunca me sentía sola, arraigada en mi propio valor. Me había convertido en la autora de mi historia, la pintora de mis días. El camino de Jordan era el suyo. Las decisiones de Ana eran suyas. ¿Pero mi paz? Mi paz era mía y debía conservarla. Y en la quietud, la encontré esperándome todo el tiempo. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La sanación lleva tiempo, pero es posible.